que Dios tiene preparado para nosotros. Y recientemente, en estas últimas semanas, no sé si usted se ha fijado en las noticias, lo que ha acontecido, sobre todo en Colombia, que ya es una problemática que viene ya desde mucho tiempo, desde muchos años, desde los años 80, y que actualmente ha estado impactando el mundo. El mundo está hablando de este tema, y es de los hipopótamos que se encuentran en Colombia. Más de 160 hipopótamos están recorriendo parte de nuestra nación, Colombia. Y eso al principio fue tomado como una manera atractiva, de entretenimiento, de sorpresa. Sabemos el origen de estos hipopótamos, cómo llegaron acá a Colombia. Se dice que en los años 80 el famoso narcotraficante Pablo Escobar tuvo un capricho de querer en su hacienda Nápoles un gran zoológico, y lo consiguió. Tenía allí jirafas, y entre esos animales los hipopótamos. Ese capricho luego salió muy caro, y va a salir muy caro, muy costoso. Los trajo, se dice que de África llegaron a Estados Unidos, y a través de un contrato ilegal de un zoológico en Estados Unidos, creo que fue en California, llegaron acá a Colombia unos 4 hipopótamos, 3 hembras, si mal no estoy, y un macho. Pobrecito el macho. Y mire lo que ha hecho ese solo macho. Ha reproducido más de 160 hipopótamos que están dominando la cuenca del río Magdalena. Así que lo que comenzó con una curiosidad exótica se está convirtiendo ahora en una especie invasora y destructiva. Está a punto de acabar con el ecosistema de Colombia. Los hipopótamos se sienten muy agradados de alguna manera, ya se han adaptado al ecosistema colombiano, porque sabemos que ellos son de África, ¿verdad? Entonces acá en Colombia hay buen clima, es un clima tropical, hay buenos vertientes de agua, mucha agua donde pueden disfrutar, y ellos se sienten poderosos y amenazan el ecosistema, amenazan a otros animales, a otras especies, amenazan incluso al hombre, a la persona, a los seres humanos. Además que el hipopótamo no tiene un depredador aquí en Colombia. Allá en África sí tienen depredadores y hacen parte de la cadena alimenticia, pero aquí, ¿qué animal se come al hipopótamo? Así que se ha dicho que si esto avanza, en una década tendremos más de 1000 hipopótamos en Colombia, y va a ser muy complejo tratar este tema, y va a acabar con el ecosistema. Lo que empezó con un pequeño capricho y deseo, vea, hasta dice por ahí, vi los comentarios, todavía Pablo Escobar está haciendo daño y eso que está muerto. Tremendo. Lo que empezó con un capricho está terminando, si no se controla, en un desastre, en algo que va a destruir. Ahora, eso no es culpa de los hipopótamos, del animal. Es un animal que tiene un hábitat especial, pero que se le sacó de ese hábitat y se le puso en algo donde no era su propia naturaleza. Es culpa no del animal, sino del ser humano que toma las decisiones. Y ahora se agranda este problema. Y Colombia hoy, y la noticia ha impactado porque Colombia se ha propuesto con la opción de realizar una eutanasia a estos
aparte de estos hipopótamos. Hay varias alternativas. Una es enviarlos a otros países, pero sale muy costoso de acuerdo a lo que he escuchado, y lo único alternativa, digamos, viable es acabar con una parte de estos hipopótamos, porque si no se van a seguir reproduciendo y van a llegar a miles. Es un gran problema que está enfrentando nuestra nación. No solamente es un problema biológico, sino también un problema moral. Son problemas biológicos de que se reproducen y van a acabar con el ecosistema, lo van a dañar. Y es un problema moral también porque no saben qué hacer. Y un problema económico también. Porque millones y millones se va a gastar la nación realizando estas opciones que tiene. Entonces, mis amados, hoy quiero hablarles sobre, no solamente sobre los hipopótamos de Colombia, sino también, creo yo, que nosotros tenemos hipopótamos personales. Hipopótamos que llegan a nuestra vida, o que mejor dicho, dejamos llegar a nuestra vida por simples caprichos, deseos, porque quizás veíamos esos hipopótamos, como los vio Pablo Escobar, como algo inocente, como algo bonito, curioso, exótico. Así también a veces sucede con nuestra vida. Esta historia de los hipopótamos la quiero usar como analogía para hablar de ese hipopótamo que se llama pecado. Ahora no estoy diciendo de pronto algún animalista, ahora como estamos transmitiendo, va a pensar que estoy tratando al hipopótamo como relacionándolo como un pecado, y de pronto me vaya a exponer públicamente el pastor que trata mal a los animales, dice que el hipopótamo es un pecado. Estoy haciendo una alegoría, mi querido amigo animalista, si de pronto me ve por allí. Una metáfora solamente. Creo que nosotros también tenemos esos hipopótamos, que es el pecado que muchas veces toleramos en nuestra vida. Y ese pecado puede ser un hábito, un secreto, ¿verdad? Un secreto inofensivo, un pensamiento, una conducta que creemos que tenemos bajo control. Así como se pensaba que se tenía bajo control los hipopótamos, a veces nosotros también creemos que tenemos esos hábitos que no son buenos, pero que tampoco lo vemos como dañinos. Eso es un hipopótamo que posiblemente puede crecer y dañar el ecosistema espiritual nuestro. Ahora, he querido traer eso también porque tiene que ver con nuestra conducta. Nosotros hablamos aquí muchas veces de la gracia, del amor de Dios. Y nosotros también somos una iglesia que enseña, vive y debe practicar la santidad. El cuidado de nuestras decisiones, el cuidado de nuestra conducta, que aunque no queremos que sea muy al punto de llegar al legalismo, de estar prohibiendo todo, porque a veces se convierte en una cultura prohibitiva. No puedes hacer esto, no puedes vestir así, no puedes escuchar esto, no puedes, en fin, no prohibimos. Sin embargo, sí hay que cuidarse mucho en las decisiones y en los hábitos que uno tiene y desarrolla en la vida cristiana. Hay que hacerse un examen, una evaluación de nuestros hábitos, si nos están edificando, si los estamos viendo inofensivos. ¿Sabes? Y eso también es para mí, porque a veces uno se relaja
Y muchas veces en nuestra vida cristiana hay que ser radicales con nuestra vida, con nuestros hábitos, con nuestros hábitos. Hoy entonces quiero hablar de esto, de esos hipopótamos inofensivos que hemos dejado entrar en nuestro ecosistema espiritual, creyendo que lo tenemos bajo control, creyendo de que es algo inofensivo, que es algo que no nos va a dañar. Así que he encontrado también una historia que ya hace muchos años la había compartido, pero creo que esta historia bíblica ilustra muy bien de manera real lo que puede ser dejar entrar un pequeño hipopótamo inofensivo que después de mucho tiempo comienzan a verse los resultados dañinos. Y quiero ir al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a estar leyendo esta historia que nos muestra una de las experiencias más fuertes que encontramos del rey David y una de las crisis emocionales, familiares que él vive, aún siendo rey ungido por Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos, así que si usted tiene su Biblia allí, o también acá ya los chicos lo tienen en la pantalla. Leemos. Dice la palabra de Dios: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posterior a su periodo menstrual. Versículo 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Oiga, esa declaración, ¿no? Entonces puede haber sentimientos encontrados. Una feliz, no sabemos cómo lo dijo Betsabé, si feliz: rey, estoy embarazada. Y David: y ahora estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab. Perdón. Dice el mensaje: mándame a Urías elitita. Urías era el esposo de Betsabé. Así que Joab se lo envió. Llegó Urías. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. ¿Saben por qué lo mandó a su casa, no? Para que se acostara con su esposa, con Betsabé, y poder David, en ese tiempo me imagino que no había
prueba de ADN ni nada de eso, así que si se acuesta ya perdió, decía David. Ahí está la evidencia de que el hijo no es mío, es de él, porque se acostó. Así que no hay prueba de ADN. Ya después al final que el niño nace y se parece a David, ahí ya pues, pero ya yo estoy lejos. Versículo 9, pero Urías no fue a su casa. Así que a David no le salieron las cosas como la pensó. Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Ay, David. Versículo 10. Al enterarse David que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas de campaña, y Joab y los hombres de mi señor están acampando al cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Me imagino Betsabé molesta. En versículo 12, está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar. ¿Y qué? Y lo emborrachó. Mire todo lo que está haciendo David. Todas las alternativas que está tomando para poder ocultar su pecado. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa de su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Versículo 14. Entonces, a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab, que era el comandante del ejército. Y la carta decía: pon a Urías en las líneas del frente. Otra alternativa, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan, es decir, déjenlo solo para que lo maten. Versículo 16. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla. Pero tal vez se enoje y pregunte por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad. ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes? Bueno, entonces ya el mensajero va y le cuenta todo lo que sucedió en ese momento de la guerra. Fíjese esta historia bastante ilustrativa y muy interesante lo que está viviendo el rey David. Estamos hablando de David, aquel que escribió ese famoso salmo que Jamer leyó al principio del culto, el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada faltará. Y quizás ese salmo lo escribió cuando era jovencito, cuando estaba ahí pastoreando sus ovejas. Pero ya ha crecido. En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel vemos un David ya crecido, grande, siendo rey, teniendo todo poder, dominio, y se cree todopoderoso. Y este capítulo 11 quiero que veamos los detalles para poder entender cómo David dejó entrar a hipopótamos, es decir, al pecado que le parecía aparentemente inofensivo. Mire cómo empieza ese libro en el capítulo 1, ese capítulo.
en el versículo 1. Dice, en la primavera. Pero ¿cuál es la primavera? ¿Por qué menciona ahí en la primavera? ¿Por qué es importante la primavera? Y va a responder, cuando los reyes suelen salir, ¿a dónde? A la guerra. En la primavera era un tiempo adecuado para la guerra, no era invierno, así que había un buen ambiente para enfrentamientos. David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Es decir, David como rey envía a su ejército, pero no solamente tenía que enviarlo, sino que el escritor bíblico está diciendo que David debía ¿qué? Ir a la guerra, porque en la primavera era el tiempo en que los reyes acompañaban a su ejército a la guerra, sobre todo David, que era un rey guerrero. Y dice que destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabat. Y termina con esta nota: sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Fíjese cómo empieza el desenlace de la historia que leímos. Cómo empieza tan inofensivamente. Estamos en primavera, tiempo en que los reyes van a la guerra. David envió su ejército a la guerra, pero David no fue a la guerra. Así que ese día se levantó David y dijo: hoy debo ir como rey a la guerra, pero yo creo que no pasa nada si no voy. Y quizás dijo el dicho ese: una vez al año no hace daño. He ido otras veces a la guerra, con que no vaya esta vez, ya estoy maduro, ya estoy fuerte, ya puedo mandar a mi ejército. Voy a quedarme, voy a relajarme, voy a disfrutar. Y lo tomó de esa manera inofensiva. Pero ¿qué pasa? El versículo 2 dice que una tarde está David paseando, mediodía. Después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Salió a caminar David por la azotea. Y como el palacio del rey es mucho más alto que cualquier otra casa en Jerusalén, pues obviamente David tiene una panorámica de todas las demás casas. Y cuando él sale al palacio, a la azotea, en lo más alto, quizás está descansando, sí, porque le tocaba ir a la guerra. Y dice que en ese momento justamente vio ¿a quién? A Betsabé, que se estaba bañando. Y dice el texto que vio a una mujer de belleza singular. Es decir, que Betsabé tenía un buen cuerpo, un buen rostro, y eso cautivó al rey David. Y cuando la vio, se descontroló. Luego, versículo 3 dice que envió a alguien para averiguar sobre la mujer: quién es, dónde vive, qué hace, cuántos años tiene. Envió, me imagino a David, eso pasa David en nuestro tiempo, ¿no? Decir, no voy a ir a la guerra, o no voy a ir a la iglesia, voy a quedarme aquí un ratico. Ay, hoy es domingo, debo ir a la iglesia, pero no. Se queda viendo por allá las redes sociales, TikTok. Ve a una mujer bastante llamativa. ¿Y esta quién será? Y aparece ahí: vive en Yopal. Entra, interesante, comienza a averiguar sobre su vida, a mirar otras fotos, interesante. Ve que tiene algunos amigos en común, le da agregar como amigo. Aprovechar. Le manda un mensaje: hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Responde por allá: ¡ting! Ay, me respondió. Porque así hace David. La ve,
comienza a averiguar sobre ella, quién es, dónde vive, y le manda un mensaje. Y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. David tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, y él podía usar su poder como él quisiera. Tenía toda la libertad porque era el rey. Ahora, tenía la libertad, pero las escrituras, David era un rey que debía gobernar de acuerdo a los principios de Dios, a la ley de Dios. ¿Sí? Él no podía realizar cosas fuera de sus principios, de los principios divinos. Aquí está violando varias cosas. No va a la guerra, llama a una mujer casada, se acuesta con ella, y ya sabemos el resto de la historia. La mujer queda embarazada, David busca alternativas para que su esposo no se entere, lo manda a dormir, luego lo emborracha, y por último ya no sabe qué más hacer David para tapar su pecado, que lo envía a la guerra y termina prácticamente siendo el autor intelectual del homicidio, de la muerte de Urías. Pero todo empezó como, mis hermanos, ¿cómo empezó todo? Olvidando su deber y su prioridad como rey, y queriendo y pensando de que era algo inofensivo y que no iba a pasar nada. Ahora, no estamos hablando que no es necesario descansar, no es necesario el ocio. Es importante el descanso, es importante disfrutar. De hecho, el mismo Dios nos manda a descansar, pero hay días adecuados, hay días correctos. ¿Cuál es el día adecuado? El Shabbat, el descanso. Dios lo estipula en su escritura. Pero también en la Biblia hay deberes que nosotros debemos llevar a cabo. David no entendió esto, y cuando tenía que realizar un deber, lo que decidió fue realizar otra cosa que él pensó, para cumplir así sus caprichos. Y aquí podemos entender algo. El ocio no santificado, el ocio sin propósito, es un estanque perfecto para que lleguen esos hipopótamos en nuestra vida. Este pequeño paso que él dio, inofensivo, esa concesión de no ir a la guerra, armó toda una historia que trajo mucha destrucción personal y familiar en la historia de David. Y es triste. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 14. Santiago nos da cómo el pecado obra, cómo la tentación obra en nuestra vida. Y vamos a leer este pasaje de Santiago capítulo 1 versículo 14. Dice: la tentación viene de nuestros propios ¿qué? Deseos. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Eso fue lo que pasó en la vida de David. Hubo un deseo y le dio rienda suelta a ese deseo, y el versículo 15 dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da luz ¿a qué? A la muerte. Tenemos deseos, y no se trata de reprimir deseos, porque esa es otra opción que no se puede. Pero hay que controlar. Hay deseos que son buenos y hay deseos que son malos, que nos llevan a la vida, al disfrute verdadero. Pero hay otros deseos que nos llevan a la destrucción. Mire, y el pecado, si algo tiene, es que el pecado a principio es rico, pero después trae consecuencias trágicas. Y aquí hay una secuencia, una progresión. La atracción, la seducción, la concepción. Doy rienda suelta al pecado, y ese pecado da luz a la muerte. Ese pecado dice que cuando se le deja crecer, da luz a la muerte. A la muerte.
Eso fue lo que pasó con los hipopótamos. Un capricho, un deseo, lo trajeron, inofensivo, lo dejaron crecer y ahora que ya está crecido, ¿qué quieren hacer? Muerte. Muerte. Lo mismo pasa incluso en la salud. Y muchos comparan el pecado en el aspecto de la salud con el cáncer. El cáncer llega. Al principio es algo pequeño. Y cuando no se detecta a tiempo, ya prácticamente ha invadido gran parte del cuerpo. Creo que a eso se le llama metástasis, ¿cierto? Comienza a invadir otros órganos. Y cuando ya invade otros órganos prácticamente, ya está más allá que acá, lamentablemente. Así es el pecado en la vida espiritual. Algo pequeño, algo que dejamos entrar y que con el tiempo, al principio inofensivo, pero con el tiempo va creciendo y comienza a invadir todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestros actos, nuestros impulsos, nuestros deseos, y termina arrastrándonos a una muerte espiritual. Y eso es así desde el principio, pero a veces no lo entendemos. David sabía Biblia. David sabía que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué les trajo eso? Muerte, porque Dios le había dicho: si comen del fruto que les estoy diciendo que no coman, de cierto, le dijo el Señor, morirán. Pero llegó Satanás y le trajo una nueva reinterpretación y dijo: no, no van a morir. ¿Quién dijo? Es que ese Dios es bien exagerado. Bien exagerado. ¿Quién dijo que van a morir? No van a morir, sino que van a ser incluso más como Dios. Pequen, hágale, eso no pasa nada, una frutica. Hágale. ¿Y qué pasó? Sí, Dios. Comenzaron a ver a Dios de otra manera, como que muy exagerado. Ese Dios sí es muy exagerado. Y así a veces pensamos nosotros. A veces no nos guardamos, no nos cuidamos de ciertas cosas porque tampoco hay que ser tan exagerado, no es. Y comenzamos a darle lugar al pecado. ¿Y qué pasa David? David prácticamente en este pecado con Betsabé utilizó todo su sentido. Primeramente se levantó, vio a la mujer. Una vez vio, me imagino que, no sé si fueron dos, dicen no, que la primera, que cuando uno ve a una mujer, en el caso de los hombres, aunque las mujeres también ven a los hombres, por supuesto, cuando uno ve la primera vista, no es pecado, dicen, ¿no? La segunda sí. Cuando uno ve una mujer que va pasando y la queda mirando, y otra vez la mira, dicen que la segunda vista es pecado. Entonces yo miro una sola vez y ahí me quedo, para no pecar, dicen. Oiga, hermano, cuando yo era recién convertido, 18 años, esa es una de las cosas más fuertes. Y qué pena que esté hablando desde mi experiencia como hombres. De pronto habrá alguna mujer que tendrá otra experiencia. Pero con 18 años, plena juventud, convertido al cristianismo. Oiga, y esa costumbre, no sé, esa costumbre, ¿no? Pasa una mujer y los piropos. Mami, si así como cocina, si así como caminas cocina, yo me como hasta el pegado. Y se queda uno mirando. Hermano, cuando yo me convertí, ¿qué hago aquí? Yo dije, toca mirar para el piso siempre. Hermano, y comencé a caminar mirando el piso, hasta controlar mi deseo de mirar hacia, porque uno tiene eso, y mirar hacia el piso. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, dice que cuando uno mira, puede suceder que hay codicia en el corazón. Y Jesús lo dice, cuando miras, codicias en el corazón, ya hay
Adulterio, dice Jesús. Jesús, incluso Jesús, dicen que la ley es muy exigente, que estamos en el tiempo de la gracia, es que la gracia ya era el tiempo de la ley, pero resulta que a veces la gracia es más exigente que la misma ley, porque la ley solamente dice que si yo tengo relaciones fuera del matrimonio o con otra mujer que no es mi esposa, ejemplo, dice que ya he cometido ¿qué? Adulterio. Eso dice la ley. Si yo me acuesto, si tengo relaciones, pero la gracia en Jesús, Jesús está diciendo, no solamente adulteras o pecas cuando es una mujer que no es tu esposa o está fuera del matrimonio. Ya con solamente mirarla y codiciarla en tu corazón, Jesús dice, ahí ya hay adulterio. Así que la gracia es más exigente. Es más exigente. Y David vio, y David luego codició, y David luego investigó, indagó, fue mucho más profundo. Y David entonces mancha sus ojos, mancha su corazón y termina manchando también al final sus manos, porque la toma ella y prácticamente acaba con la vida de Urías. Un gran predicador del siglo XVI en Inglaterra dijo: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Bueno, no podemos matar el pecado como tal, pero lo que quiso decir la traducción como tal es mortifica. Y esa palabra mortificar me gusta, porque mortificar no es literalmente matar. Mortificar es mantenerlo, es como tener una persona, perdón también la alegoría, ahorcada y tenerla allí. No la suelte, porque inmediatamente se va a poder defender. Así es el pecado, téngalo allí, ahí mortificado, ¿no? Mortificado, porque donde ese se suelte, donde usted le rienda suelta a esos deseos, posiblemente nos van a acabar. Mortifica el pecado o el pecado te matará a ti. Y el pecado distorsiona la visión de Dios, el pecado distorsiona la visión del prójimo. David dejó de ver a Betsabé como una mujer, hija de Dios, digna, santa, como la hija del pacto, y la convierte en un instrumento de gratificación personal. ¿Por qué? Porque ya dejó entrar hipopótamos, pequeños, inofensivos. Y esa es la mentira central del pecado y que el enemigo hace. ¿Cuál es la mentira central? Hacernos creer que solo nosotros somos el centro del universo y hacernos de creer que no va a pasar nada, que eso solamente será en el momento, que una mentirita no significa nada, pero resulta que la cosa termina agrandándose. ¿Y dónde está Dios? Allí con David. Dios guarda como que un silencio tremendo, pero Dios está allí. Dios está obrando. Y a veces cuando pecamos, decimos una mentira, que lo más probable es que vamos a hacer, tapar esa mentira con otra mentira, tapar el pecado con otro pecado, con otro pecado, con otro pecado. Debemos guardarnos de nuestros hipopótamos. Y como dije al principio, esto es para todos, es para guardarnos en santidad. Y que muchas veces, hermanos, hay que tomar decisiones radicales en nuestra vida. Porque esto es serio, nos olvidamos que estamos enfrentando una batalla espiritual con el pecado, con nuestra carne, con el enemigo. Y por eso hoy podemos ver tantas crisis en los seres humanos, crisis de todo tipo, y sobre todo ahora con la crisis de suicidio, depresión, de salud mental, precisamente porque se da lugar y se descuida y se da lugar a esos pequeños hipopótamos,
pequeños hipopótamos. Y Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice él? Saca. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, corta. Porque es mejor entrar tuerto y manco al reino de los cielos que irme completico al infierno. Por supuesto que Jesús no está diciendo que cumplamos esto de manera literal. Lo que Jesús nos está diciendo es: tomen decisiones radicales para que ustedes se guarden en santidad. Y que a veces pueden parecer fanáticas, pero son decisiones personales que uno debe tomar. Y es necesario este mensaje, hermano. No solamente, yo no estoy diciendo para ustedes, sino incluso para mí. Para mí. Pero por supuesto, Dios está hablando a cada uno de nosotros, cada uno en nuestra condición. Incluso los jóvenes que están aquí. Cuidado con las decisiones que toman. Los adultos, quienes ya nos creemos grandecitos, mayorcitos, experimentados, fuertes, también es para ti. David se creía poderoso. Y miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Y hay algunas lecciones ya para ir cerrando. La primera lección es: hay que identificar y nombrar nuestros hipopótamos que hemos dejado ingresar. Hay que identificar cuáles son esas cositas que me están arrastrando, que no me edifican. Cuáles son esas conversaciones, esas amistades. Cuáles son esos hábitos que me están llevando a la destrucción y que he mirado como con algo inofensivo, pero hay que tener cuidado. Puede ser incluso un resentimiento, un odio, codicia, orgullo, que justificamos a veces. Es que yo soy así y lo justificamos. Hay que identificarlo y reconocerlo. Posiblemente David también lo justificaba. No, no pasa nada. Yo soy el rey. Yo puedo hacer. Pablo Escobar también justificaba eso. No, pues no va a pasar nada. Unos hipopótamos. Hay que identificar la realidad. Porque cuando no identificamos algo, no podemos gestionar. Si nos negamos a reconocer, no podemos controlar. Lo segundo, evita el aislamiento y el ocio sin propósito. ¿Qué pasó? David debía cumplir con una responsabilidad, pero decidió tener un ocio sin ningún propósito, porque sí, porque le dio la gana. David estaba solo, inactivo, y eso fue oportunidad para que la tentación llegara. Y a veces esos momentos de ocio pueden dañarnos. Son fertilizantes para malas decisiones. Muchas veces la soledad a veces es necesaria. Jesús muchas veces dice: mira, aprende a orar en lo secreto, pero es a orar. Pero muchas veces la soledad también es dañina. Bien lo dice el Señor: no es bueno que el hombre, es decir, el ser humano, esté ¿qué? Solo. Si a usted no le gusta andar en comunidad, preocúpese, porque a veces la soledad es dañina. Por eso nosotros como iglesia debemos ser una comunidad que nos conocemos, una comunidad que nos alentamos, que oramos los unos por los otros, que compartimos, que tenemos relaciones fuertes. Mira, no hay nada más saludable cuando uno tiene relaciones fuertes con hermanos de la iglesia. Hermanos, yo les digo de todo corazón, no eviten crear relaciones significativas y fuertes con hermanos en Cristo Jesús. Debería ser algo, y a veces nos cuesta, lo sé, pero no sé por qué.
A veces nos cuesta crear relaciones significativas con los hermanos de la iglesia, con la comunidad. Hermano, eso al final nos beneficia a nosotros. Nos beneficia a nosotros. Rodearse de hermanos de la iglesia. Rinda cuentas. Cuéntele, hermano, estoy pasando por esto. ¿Por qué? Cuando se construye la confianza, se puede seguir adelante y salir quizás de los baches en lo que nos encontramos. Pero lo que hizo David fue esconderse, ¿verdad? Aislarse, no declarar nada, no decir nada. Y pensaba que Dios no sabía, ¿no? Pero como dice Gálatas, eso que se siembra, ¿qué? Se cosecha. Porque de Dios nadie se burla. A veces incluso debemos buscar a un Natán. Después en el capítulo 12 viene la historia de Natán. Mientras que David quiso mantener todo oculto, en el capítulo 12 dice que aparece un profeta. Y ese profeta era Natán. Y Natán le va a hacer una ilustración a David. Si alguien va a un rebaño y toma una oveja que no es de él, ¿usted se ofendería, rey? Y David dice: por supuesto que me ofendería, porque fue alguien que robó una oveja. Y Natán termina diciéndole: bueno, ese ladrón que robó la oveja eres tú, porque te metiste al rebaño que no era tuyo. Arrepiéntete. David mantuvo eso en secreto, pensando que nadie iba a saber. Pero Dios le envió a un profeta. ¿Para qué le envió el profeta? Para decirle: Dios te va a bendecir. Veo una gran bendición que viene. Recibe. No, hermanos, el profeta fue a denunciar su pecado. Porque si algo hace un profeta es decir las cosas como son. Esos son los profetas que tiene que levantar Dios. Esos son los profetas que hay que buscar. De esos son los profetas que hay que rodearse, que le hablan a uno con la verdad, que no lo adulan a uno, sino que le dicen: aquí estás, esto está fallando. Hermano, ¿y usted sabía que acá en la iglesia hay profetas de esos? De los verdaderos, de los auténticos. Aquí hay profetas. Busca esos profetas para recibir consejos, para recibir dirección, para recibir amonestación de parte de Dios. Porque es eso lo que nos va a ayudar a crecer. Lo que nos va a ayudar a crecer. Finalmente, hermanos, David, la historia sigue y dice que su familia fue un caos. Con el tiempo sus hijos se le levantan. Absalón, uno de sus hijos, quiere quitarle el trono. Él se enferma. Por allá otro de sus hijos se mete con una hermana suya, y eso también fue un problema en la casa de David. Es decir, vinieron problemas tras problemas tras problemas. Creo que no recuerdo bien la historia, me corrigen si el niño que tenía en el vientre de Betsabé falleció el niño. Luego Betsabé queda otra vez embarazada y creo que de ahí nace Absalón. No recuerdo, no. Bueno, tocaría leer, no recuerdo. Pero fallece el niño y bueno, crisis tras crisis tras crisis. Pero gracias a ese profeta, ¿sabe qué pasó? David llega y reconoce: sí, dejé entrar hipopótamos. Pensé que eran inofensivos, no cumplí la palabra del Señor. Tenía que ir a la guerra, dejé entrar Herosio, me dejé seducir. Otro comienza hasta a justificar: no, pero es culpa de ella, porque ¿quién la manda a estar bañándose a esa hora en el patio?
Otro se justifica, ¿no? Y eso es lo que hacemos muchas veces, justificar y echarle la culpa al otro. Pero con el profeta David dice, así es, así es. Lo reconozco. Y David, a pesar de sus crisis, él dice, ya no aguanto más. Y es ahí donde, cuando joven, escribía salmos como el 23 que leyó Jamer: el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me cuida en verdes pastos. Pero ahora que está viviendo un momento de crisis, va a escribir este salmo tan poderoso que es el Salmo 51, donde es la confesión directa del pecado que él comete con Betsabé. Y vamos a leer el Salmo 51, parte del Salmo, este salmo tan hermoso que escribe David justo después de ser amonestado por el profeta Natán, quien lo denuncia. Salmo 51 dice: mire lo que dice el título acá, dice el título para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Es decir, Natán fue a verlo, a denunciarlo, a corregirlo, y como que pasados los días, David escribe el Salmo mostrando parte de su confesión y arrepentimiento. Y David escribe: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. David conocía del amor de Dios. Me imagino que David al principio sentía el juicio de Dios, pero luego, después del profeta, que el profeta la aclara, David sabe que Dios no es solamente juicio, Dios es un Dios de misericordia, y David apeló a la misericordia de Dios y al amor de Dios. Y le dice: borra la mancha de mis pecados, borra la mancha de mis pecados. Versículo 2: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Y reconoce que fueron varios. Versículo 3: pues reconozco mis rebeliones y día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dice y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Mira a Sión con tu favor y ayúdala, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre
tu altar. Hermoso salmo, hermano, que muestra un arrepentimiento genuino de David, confesando su culpa, confesando sus pecados, e incluso diciendo esta parte que me dice: borra mis pecados, quita mis manchas. Y tú no quieres sacrificios, Señor, te puedo ofrecer muchos sacrificios. Es decir, nosotros en nuestro lenguaje podemos ofrecer muchas penitencias, podemos colocar muchos compromisos y promesas: Señor, no lo vuelvo a hacer, y esto y aquello y lo otro. Pero dice David: tú no quieres sacrificio, tú no quieres promesas, tú quieres arrepentimiento de corazón. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. David lo entendió. David lo entendió. Sí, un homicida, un adúltero de David, el gran David. Pero nosotros también tenemos muchas fallas. Pero no importa qué tan grande sea el pecado, siempre será mayor la gracia y la misericordia de Dios. No importa qué tan grandes sean tus faltas, tu rebelión, Dios siempre está dispuesto para borrarla, para transformarla. Si tú llegas a Dios con un corazón verdaderamente arrepentido, pidiéndole perdón, Dios siempre va a decir: sí, te perdono. Dios no va a decir: déjame verlo, déjame considerarlo. Si hay un corazón arrepentido, Dios no se resiste a un corazón arrepentido. Él dice: sí, te perdono. Quiero perdonarte. Eso era lo que estaba buscando siempre. Querer perdonarte, pero necesito un corazón arrepentido. Un corazón que reconozca sus fallas. Y hoy estamos aquí nosotros, mis amados. Todos hemos cometido fallas, todos hemos cometido pecados. Incluso lo seguimos haciendo, incluso lo estamos ocultando muchas veces. Pecados que han entrado de manera inofensiva, lo hemos dejado crecer. Y por favor, pídele a Dios que te dé discernimiento. Pídele a Dios que te muestre, que te corrija. Ve a su presencia. Porque quizás muchas otras personas te han dicho en qué debes cambiar, en qué estás fallando, y tú te has cerrado tu corazón. Pero sabes, es Dios en su presencia que te va a decir el corazón. Es Dios. Y que vamos a poder sentir esa paz, esa culpabilidad, ese corazón sano que Dios quiere hacer en nosotros, esa sanidad profunda, porque tenemos muchas heridas por causa del pecado. Yo me gozo de que nuestro Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Y nosotros también debemos